Hola, en este vídeo te voy a contar lo que nadie te va a contar sobre la autoestima y tú necesitas saber y quieres saber. A ver, para ubicarnos un poquito, permíteme que te centre un poco. ¿Qué es la autoestima? Pues es el resultado de lo que llamo la tríada de la autoestima. Pero luego hay muchos más conceptos muy importantes e interesantes que es ahí la chicha de este vídeo. A ver, la autoestima, te recuerdo que tiene que ver con el valor personal, es decir, cuánto valgo yo en relación a las otras personas, que es una autopercepción basada en los valores y estándares de vida que cada uno posee. Bueno, pues, vale, depende en cada país, en cada cultura, pues nos damos un valor diferente. Imagínate el valor que se le da a la mujer en diferentes culturas, o en la infancia, o en las clases sociales. Valor personal es el concepto cualitativo que tienes sobre ti mismo en referencia a lo que tú vales, ¿vale? Es decir, pues valgo mucho, valgo poco, lo que sea. Valgo lo mismo que otras personas, te sabes hacer respetar, valgo más que las demás personas y estoy un piso por encima, etcétera. El amor propio es la manera en la que yo me trato, en la manera en la que yo me cuido de las demás personas, ¿no? Que les trazo una línea roja de a partir de aquí no quiero que rebases esta línea roja del comportamiento que considero inaceptable. Sé decir que no, sé poner límites, sé hacerme respetar llegado un momento, ¿no? Bien, también implica los límites que tú te sabes poner a ti mismo. Quiero decir, en todos nos vamos de fiesta, nos parece maravilloso, estamos súper encantados, pero hay un momento en el que tengo que hacer, no, mañana me voy a sentir fatal, voy a dejar de beber, me voy a recoger ya. O voy a dejar de cometer ciertos excesos en gastar dinero o en tirarme de trabajo por encima porque creo que puedo con todo. Hasta uno tiene que tener cierta disciplina de cómo te manejas a ti mismo, cuando a ti mismo también te tienes que poner límites. Bien, el merecimiento, esto implica también cuidar de uno mismo. Cuando yo pongo límites a mi propia conducta, pues tomo a mi propia conducta de comer mal, de excederme en horarios, de hacer sobrecarga de trabajo, empiezo a cuidar bien una alimentación, unas horas de descanso, las personas con las que yo me relaciono para tener buenas influencias, a qué situaciones me expongo, ¿vale? No es lo mismo decir, bueno, pues me voy a hacer deportes de alta montaña y en algún momento pues puedo tener accidentes, me expongo a ese tipo de riesgos o no. Expongo mi mente a situaciones estresantes o con sobreestimulación, porque eso me puede hacer daño, por poner ejemplo, ¿no? Y luego tiene también la tercera pata o la tercera elemento es el merecimiento. Es decir, si yo merezco o no las cosas buenas de la vida. Implica el éxito, implica la riqueza, implica la prosperidad. ¿Te consideras digno de tener éxito, de tener bienestar, de bienestar emocional también, de tener relaciones saludables? ¿Te sientes que eres una persona extraordinaria o que eres el último eslabón de la fila? Bien, esto tiene que ver con si te han criado con sobreprotección y de una forma excesivamente permisiva o no, o con un nivel de exigencia extraordinariamente alto. En el caso de que te hayan criado, que hoy es en día en la cultura, en donde estamos con una cultura de demasiada sobreprotección para los críos, para los niños, eh, en el fondo les estás educando en la creencia de que ellos son el centro del universo y que no tienen que. Vale, está muy bien el amor incondicional, que es muy importante, pero hombre, hasta cierto punto tienes que portarte bien, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana en sociedad, no le puedes pegar dos leches a tu compañero de pupitre porque te ha cogido la borra y tampoco te puedes ir por ahí pues, destrozando todos los dibujos de los compañeros que porque no te gusten. Quiero decir que también tienes que tener ciertos límites y que tienes que saber que para conseguir un premio, pues tienes que hacer una serie de cosas. Porque el día de mañana vas a tener que para conseguir un sueldo o para conseguir unos honorarios o un pago de un cliente, vas a tener que hacer un trabajo bien hecho. Y si no, pues no hay premio, no hay salario, no hay factura que te la vayan a pagar. Por tanto, a veces, en el polo opuesto puede pasar también que estemos condicionando a que los niños tengan que tener un nivel les exigimos tanto para darles una aprobación, un premio o una buena calificación o un reconocimiento, les estamos exigiendo que sean niños de 10, ¿no? De 10 a nivel físico, tengan una imagen corporal determinada de 10,
que sean los niños buenos, que sean los niños que no dan problemas y además a veces el nivel de sobreexigencia, tanto académica como de imagen física o de lo que sea, es de tal calibre que prácticamente su forma de ser auténtica, su espontaneidad o lo que ellos mismos son, lo estamos negando. Decimos, no me interesa que seas así de defectuoso, me interesa que seas perfecto y si no, conmigo no. Y eso también les implica pues pues que el nivel de exigencia que se van a pedir el resto de la vida es demasiado y, que no y si por debajo del 9 o del 8 pues que no son merecedores ni del aire que respiran. Y eso no es cierto, eso no es así. Tengo que decir que en el caso de la sobreprotección y de crear expectativas muy altas, ¿vale? De merecimiento personal, es crear una concepción de ser especiales y diferentes y de sentirte con más derecho que otras personas. Esto es uno de los rasgos típicamente narcisistas de la personalidad, o sea, de la personalidad narcisista. Pero también tengo que decir que hoy a nivel hoy es una cualidad muy común en la denominada generación millennial. ¿Por qué? Porque se les ha criado con un cambio bastante radical de una educación pues más centrada en los valores católicos, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, a de repente, no, no, sacrificio no, esfuerzo tanto, tú por el hecho de estar ahí ya lo mereces todo. A ver, ni calvo ni con dos pelucas. Quiero decir, tenemos que encontrar un punto medio en donde tanto las condiciones sociales como culturales en donde han crecido esas personas, tengamos un justo punto en donde a partir de que realizas una serie de conductas, te portas bien, estudias, trabajas, puedes conseguir unos ciertos premios de la sociedad o de la vida. Entonces ha surgido una generación en donde parece que tienen la convicción que merecen todo sin necesidad de tener consideración, de hacer esfuerzo. ¿Y esto qué significa? Que automáticamente les estamos condenando o educando para que tengan una baja tolerancia a la frustración. Y eso, aparte de que les baja muchísimo la autoestima, luego por otra parte les hace tremendamente infelices y que con un malestar psicológico bastante potente. Bien, en el polo opuesto de esta, hay personas que tienen dificultades en recibir las cosas buenas de la vida porque creen que no valen nada, que yo no lo merezco. Vamos a ver, que cuando me pasan cosas buenas, esto es por casualidad, porque ha sonado la flauta, porque tengo gente muy buena a mi alrededor, mi equipo de trabajo, mis compañeros, mi familia que me cuidan, y ostras, pues al final las cosas han salido bien. Que les haces un reconocimiento, un halago, oye, qué bien te queda esa ropa que te has puesto hoy, ese corte de pelo, te has peinado muy bien. No, no, no merece, eso es cualquier trapo, cualquier cosa. Hombre, pues mira, sencillamente no, ¿vale? Esto parece que, aunque sea palpable el reconocimiento que se las ha hecho y que tú le estés diciendo es que sin ti esto hubiera sido imposible, porque la única persona que sabía hacer esta función, esta tarea, eras tú, y gracias a que tú has intervenido y lo has hecho muy bien, que en ese momento dijiste, hiciste y conseguiste el cliente o conseguiste desatascar una situación, problema, o negociaste muy bien este conflicto, gracias. Ah, no, bueno, pues como que no reciben, no saben recibir el cumplido, ¿vale? Entonces les crea una situación en donde se señalan como impostores, ¿no? Esto en cualquier día me va a salir mal la cosa, se me va a caer el chiringuito, me van a echar del trabajo, me van a pegar un puntapié de la familia, porque en cuanto que se den cuenta que de momento voy teniendo suerte, ¿vale? Y esto es un desgaste enorme de energía psíquica, intelectual, física, a todos los niveles. Fíjate, merecimiento y prosperidad van juntos. ¿Por qué? Porque me están hablando de una mentalidad, me están hablando de una mentalidad de abundancia o de carencia. Una mentalidad de abundancia te permite mm, ver más posibilidades en tu vida, más opciones, más recursos, puedo aprender muchas cosas, puedo acceder a determinados recursos, puedo cambiar mi vida, puedo tener un ascensor social y te dices a ti mismo, pues si yo pues no puedo hacerlo, pues esto es imposible. Cualquier otro pensamiento que le contradiga es totalmente descartado. Entonces, la mentalidad de abundancia promueve la idea de que hay suficiente agua para toda la humanidad, hay suficiente comida, hay suficiente para todos. No hace falta que yo te quite la que tú tienes para tenerla yo, porque eso implica que yo no soy capaz de generar mi propia
mis propios bienes materiales, mi propio bienestar económico, mi propio bienestar emocional, ¿vale? Mi propia abundancia. Entonces tengo que ir a quitarle lo de otra persona. Esas personas parásitos que en los trabajos seguramente habrás conocido alguno, que se aprovechan de los éxitos ajenos, ¿no? Que se apuntan los tantos, ¿vale? Entonces son personas que piensan, la mentalidad de abundancia piensa que yo puedo conseguir los éxitos por mi propia valía, por mi propia mano. Otra cosa que puede ocurrir cuando tienes poca, digamos, la falta de merecimiento, te puede llevar a aceptar y mantener relaciones tóxicas. Eh, puede ser que si una persona no se considera digna del amor o respeto por sí misma, puede terminar justificando agresiones, malos tratos o estar en relaciones de dependencia emocional, ¿vale? En el cual, pues bueno, esta es la típica persona que es muy útil dentro de un equipo que se encarga de hacer todos los marrones, todas las cosas que a nadie le gusta hacer, incluso los deberes y obligaciones de otras personas, pero que de repente, pues parece ser como que es la niña o el niño bueno que todo lo hace. Por tanto, y para resumir la fórmula, valor propio más merecimiento más amor propio es igual a autoestima. Digamos, la autoestima es, según yo me valoro, así me trato y permito que otros me traten. ¿Vale? Se podría decir que es el resultado y la consecuencia de esta suma de los anteriores. Y no es posible que tengamos un valor propio alto si eh, nuestro amor propio no lo avala. O sea, si yo no me quiero, no puedo valorarme, ¿vale? Tiene que ver mucho con la identidad y por supuesto no es posible tener la autoestima alta si no estamos cumpliendo los estándares de qué es lo valioso, de los estándares de valía que tenemos marcados, que a lo mejor los estándares son demasiado altos o demasiado bajos, depende un poco de cómo también nos hayan educado. Aquí hay mucho que hablar. Yo esto, para que el vídeo no se haga demasiado largo, pues bueno, me detengo aquí. Si quieres aprender más sobre valor propio y autoestima, pues estoy preparando un curso que lo voy a sacar en breve, que vamos a tratar estos temas, porque parece ser que en los últimos semanas, meses, es un tema recurrente que me están pidiendo bastante, por eso es por lo que he sacado este vídeo. Pero vamos a ir ya realmente al jamón o al turrón. ¿Qué hay debajo de la autoestima? ¿Cuántas otras cosas no se hablan por ahí? Y vamos a saber más de la autoestima. Lo primero que vamos a hablar es de las creencias. Creencias sobre mí mismo, del tipo de yo no valgo nada, no merezco las cosas buenas de la vida, soy mala persona, soy una cosa mala, etcétera. Los demás están en contra mía, se confabulan para amargarme la vida, para que me vaya mal. La señorita me tiene manía. Aquí ya nos parece un poco más, no sé si te acuerdas de cuando éramos pequeños, ¿no? Mis compañeros me hostigan, el mundo es violento, es un lugar violento, es un lugar hostil, mejor no salir ahí fuera, porque en realidad yo no sé estar ahí fuera, ¿vale? No es que no conozca sus reglas, pero que tampoco las comparto. A veces hay gente que no conoce ni las reglas más elementales. Yo me he encontrado con gente con baja autoestima que es que no sale al mundo, se aísla, quiere estar al margen de todo. En plan ermitaño, en plan en medio de la ciudad, se las apaña para ir como con orejeras de casa al trabajo, de casa a los estudios y vuelta, y en el trabajo lo mínimo posible y bueno, pues viven así el día entero, como intentando estar en una zona contaminada y no contaminarse ellos mismos, ¿no? Hay otros que sí que conocen perfectamente las reglas, pero no les gusta. Ahora te cuento un poco el porqué. A ver, en realidad mucha gente desconoce, y ese es el gran descubrimiento que hay que hacer, que en realidad yo tengo el poder sobre los acontecimientos, sobre todo sobre mi bienestar. Hay acontecimientos míos personales y de mi cercano entorno sobre los cuales yo sí tengo poderío, ¿no? Sí tengo poder de control. El poder de mi bienestar, el que la persona que tiene bajo autoestima piensa que mi bienestar depende de las otras personas, de que no me hostiguen, de que no sean agresivas conmigo, del qué dirán. En fin, ya depende de tantas cosas que es que al final es virtualmente imposible, ¿no? Eh, en fin,
Eh, dos, otro concepto muy importante es el tema de las heridas de la infancia. Uno de los programas de los cuales estoy más orgulloso es del tema de cómo recuperarte de las heridas de la infancia, cómo resetearte, ¿no? Son estos microtraumas que todos tenemos en mayor o menor medida y que hemos intentado adaptarnos cuando éramos muy niños a este mundo y bueno, lo hemos hecho pues como niños muy pequeños que éramos. La cuestión es que esto se ha escrito ya en el sistema emocional, en el cerebro emocional y ahora quítalo tú de ahí, porque encima está en el plano inconsciente. Entonces, claro, eso sigue, esas rutinas o troyanos siguen ahí ejecutando programa y tú no eres consciente porque siempre han estado ahí. O sea, cuando tú no has tenido una cosa desde prácticamente el principio de tu vida, no notas la diferencia. O sea, yo he tardado en darme la diferencia de lo que es vivir sin harinas y vivir con harinas cuando he soltado las harinas, ¿no? El trigo y todo esto. Entonces me he dado cuenta de, ostras, pues hay una gran diferencia a nivel de digestivo y en otras partes de mi cuerpo estoy notando esa sutileza. Pero como toda mi vida he tomado harinas, café, desde que creo que tengo 17 años estoy tomando café y lo he dejado ahora como un año y medio, dos, pues de repente hasta que no he dejado el café no he hecho, ¿cómo se siente mi cuerpo sin café? O sea, he empezado a dejar un montón de hábitos y hábitos, por supuesto, de conducta también. Hábitos en la manera de experimentar las emociones, a la manera de reaccionar y te empiezas a dar cuenta, decir, "Ah, yo no me daba ni cuenta porque lo tengo tan instaurado, lo hacía siempre, o sea, yo no me daba ni cuenta de que esto era un problema o de que esto no era muy sano, que digamos, ¿vale? Entonces, eh, estas maneras inadecuadas de adaptarme al mundo realmente me están creando problemas, me sabotean la vida. Y, y bueno, pues tampoco me dejan sentirme perfectamente bien. Bueno, yo te voy a hablar, por ejemplo, de la herida esto es una simplificación muy gorda, que no es, pero bueno, para que el vídeo no me salga gigante, pues bueno, en fin, hay muchas maneras de que se manifieste la autoestima, muchísimas. Entonces, bueno, pues en función de cada una de las heridas de infancia, pues la manifestación es una u otra, en función de las necesidades subterráneas, etcétera. Pero, por ejemplo, la herida del rechazo, que es aquella en la que yo siento que mis papás no me quieren, que la gente que debería quererme no me quiere, que no me aceptan, que no validan mis sentimientos y en definitiva, pues yo debo de valer poca cosa, ¿vale? Entonces, claro, esto me hace a mí sentir pues una hormiga inservible para nada, buena para nada y una porquería. En la herida de humillación, por ejemplo, en donde mis padres o han tenido una sobreexigencia que han sido súper estrictos, las educaciones rígidas, en donde había que cumplir unos estándares sociales muy altos, entonces cada vez que te equivocabas o lo hacías mal, pues te humillaban vivamente, incluso delante de la gente, o al contrario, se reían de ti porque mira lo que se está comiendo, mira lo que está disfrutando, te parecerá bonito, estar ahí disfrutando con tus amigos ocioso u ociosa, en fin, te humillan simplemente por disfrutar lo que un niño en su etapa de disfrutón, de disfrutar de la vida, del placer de estar vivo, de vivir, justamente es la etapa. Entonces, si eso te lo amargan, pues luego ya de adulto ya no te atreves, ¿no? Y ya empiezas a generar, bueno, es muy largo, no me voy a explicar más. Entonces, te quitan como las ganas de sentir las cosas buenas de la vida, ¿no? Entonces, cada vez que yo me estoy sintiendo con ganas de eros, con ganas de querer comer, de disfrutar de los placeres de la vida, de bailar, de escuchar música, de hacer vacaciones, de no hacer nada, el placer de no hacer nada, pues obviamente ahí estamos creando una situación de, de conflicto en donde al final me siento mal por estarlo pasando bien, por disfrutar con mis amigos en lugar de estar estudiando o haciendo cosas, por poner un ejemplo, ¿vale? La herida de abandono, pues muchas veces los padres no han tenido los cuidados, la protección y el amor incondicional que necesitaríamos, o bien porque no todo el mundo tiene esa capacidad de cuidar o de amar a un niño muy pequeño. Hay veces que la madre o el padre están enfermos o hay muchas dificultades en casa, son muchísimos los hermanos y ya llega un momento en que un poco la sobresaturación y sobrecarga de estas personas, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad de amar y de atender. Entonces, eso al final te queda la sensación de
soy una mierda, aquí nadie ni me ven, soy invisible, me abandonan, ¿no? Entonces, de aquí, pues que me queda una baja autoestima, ¿no? Tengo la creencia de que yo no sirvo para nada, de que no soy nadie, no merezco. Entonces, estas creencias, en función de estos microtraumas que hayas tenido hasta, todos tenemos, de los 5, tenemos uno como el más dominante, el 2 el subsiguiente, etcétera. Y todo esto se puede aprender a reprocesar. Se puede reprocesar, se puede mejorar para que no nos saboteen la vida, ¿vale? Podemos aprender a manejarlo desde el adulto que somos ahora. Esto me lleva a 3, una visión del mundo como un lugar lleno de hostilidad, de crueldad, de violencia que me daña. Un lugar hostil del que hay que retirarse lo más posible. Entonces prefiero retirarme del mundo, me hago solitaria, busco profesiones de llanero solitario, busco vivir de manera solitaria y en lugares pequeños o en lugares en donde trate de evitar lo más posible los grupos y etcétera. De aquí me surge si ya hay un componente, a ver si me explico, porque cuando que yo mencione la palabra egocentrismo y paranoia, ya van a saltar las alarmas. Te estoy viendo, te veo por pantalla. A ver, no paranoia como una patología, sí las ideas de persecución. Los demás solamente piensan en mí todo el santo día y en cómo fastidiarme, cómo molestarme, cómo darme por el saco. Entonces, la gente en su conjunto son una fuente de hostilidad, de agresión continua. Creen que las personas que alrededor están pensando todo el tiempo en ti, porque hablen lo que hablen y digan lo que digan, siempre vas a encontrar la manera de interpretarlo de forma tóxica y de forma dañina para ti. Y no es verdad, no seas tan arrogante. En realidad, la gente está pensando en sí misma, en sus asuntos cotidianos del día a día, en sus pequeñas cuitas, en sus sueños, a su rollo, ¿vale? Sus vidas personales. Esta es una visión muy infantil de como si los niños cuando eran pequeños y se piensan que el centro de la familia y de todo lo que ocurre está debido a sí mismos o a su comportamiento. Mañana papá y mamá discuten porque no se soportan, porque el uno le ha hecho un bollo al coche del otro, porque se han gastado de más, discuten y el niño ya piensa que he debido de hacer algo malo y papá y mamá están discutiendo. Pues no, papá y mamá están discutiendo por vete tú a saber lo que, ¿sabes? Entonces deja ya de ser un poquito egocéntrico y paranoide, pensando de que tú eres el causante de toda la vida social y emocional y las cosas, que todo gravita en torno a ti, ¿vale? Pero también deja de pensar de que hay una conspiración para hacerte daño. Es un pensamiento muy centrado en sí mismo, muy autorreferente, ¿no? En su mundo interior. Pocas veces se interesan sinceramente por los demás, porque ellos están pensando que me van a dañar. A mí que me carajo me interesa la persona que me está hostigando, la persona que me va a dañar. No me interesan sus vidas, no me interesan sus problemas, sus gustos. No me interesa hacerles felices, salvo que busquen desesperadamente su validación. Hemos estado los que son emocionalmente dependientes. Entonces se convierten en siervos sumisos de los demás y a veces generan una dependencia emocional que depende del origen de la baja autoestima, ¿vale? Si es por herida de la infancia del abandono, si es del rechazo, si es de la humillación, si es del control, etcétera. Esto es muy importante para saber cuál es el recorrido, cuál es la hoja de ruta, cuáles las cosas que hay que trabajar de la autoestima para sanarla, ¿vale? Y lograr un empoderamiento adecuado para tomar el control de tu vida tú. Bueno, 5, el tema de la atribución de los éxitos y los fracasos es bastante defectuosa. Los éxitos son debidos a la suerte, a, a la casualidad, a los demás, pero los fracasos son solo míos. O sea, es cuando nos hundimos en la puñetera autoestima. Luego puede pasar todo lo contrario, que de repente hay personas con autoestima muy baja que se adueñan de los éxitos cuando algunas veces tú dices, hombre, ya, pero es que has tenido, unas veces es un éxito que te has currado y que dependen, y otras veces son puñeteras casualidades. Ah, no, pero si fracasa, ¡pum! La culpa siempre es desde el enfrente, de la gente de los demás.
Aquí tenemos como un movimiento de péndulo y tenemos las dos circunstancias. En definitiva, son seis, hay mucho egocentrismo, son muy autorreferentes. Cuando digo egocentrismo, si yo pienso que yo soy el centro, vamos, se vuelven muy centrados en sus necesidades, en sus pensamientos, viven como en su mundo de luz y de color, en donde todo es gris y oscuro, por cierto, en su mundo de oscuridad, eh, en sus pensamientos donde enjuician a los demás con sus propios criterios negativos, porque también se juzgan a sí mismos de una forma terrible y piensan que sus opiniones son las únicas válidas. Vamos a ver, es que no conocen otra opinión, que cuando escuchen otra cosa, menudo gilipollas, o sea, estoy harta de escuchar esto. Su forma de ver las cosas les cuesta discrepar, eh, es como que en cuanto que tú no piensas como ellos, es como despreciable tu manera de pensar. No saben expresar las ideas de una manera coherente y asertiva, ¿vale? Eh, Escuchan poco y nada las ideas y gustos de los demás. Cuando estos no coinciden con los suyos, en realidad no entienden que los otros tengan otras ideas distintas, otros hábitos distintos, que les funcionen bien otra manera de hacer las cosas. Entonces, claro, el debate, la discrepancia, lo interpretan como un ataque frontal contra ellos. De saber expresar opiniones diferentes con asertividad, ni hablemos entonces. No saben, pero que no saben ni que se pueda discrepar o manejar un debate, ni que se deba hacer. O sea, ¿qué es eso de que alguien piense diferente que yo? ¿What? No creen en eso de respetar las opiniones. Las opiniones son de imbéciles, o sea, la mía es la buena, ¿vale? Los gustos de los demás, las ideas diferentes, eso no es posible. O sea, que los demás respetar no. Tienden al pensamiento único y son muy rígidos a nivel de hablar. Por eso es muy importante trabajar con ellos la apertura al mundo. Ellos tratan de desprenderse, de evitar el mundo. Y justamente lo que tienes que hacer, el movimiento contrario es el de la sanación, abrirse al mundo, interactuar con otras personas que les permite exponerse a otras opiniones, a otras vivencias, a otras experiencias de vida, a otras formas de experimentar la vida, la salud, etcétera. Y respetar esas otras formas de pensar, de vivir, de sentir, de ser, así como mejorar sus habilidades sociales de interacción y comunicación. Entonces les hace falta mucha asertividad, ¿vale? Hace falta aprender a no reaccionar desde el miedo, desde el ego. Tienen que aprender a reaccionar, a que el ego no les tome el control. Encontrar cuáles son esos mecanismos, esos troyanos que siempre ponen en funcionamiento y a pararlos en seco. La pega que tiene esto, pues que tienen una resistencia brutal, gigante, a interactuar con la gente. Y hay que ayudarles a ir pasito a paso en entornos agradables para ellos, donde ellos disfruten. Necesitan de un guía, de una persona de apoyo que les ayude durante el proceso, alguien en donde estas personas confíen de verdad. Y dependiendo de, bueno, pues de los años que tengan, yo he visto que la gente más joven, adolescentes y tal, pues bueno, el pronóstico es bueno en general. Hay que ir ablandando estas resistencias poco a poco. Las personas más mayores, claro, si se han aislado durante muchos años, pues es un problema. Pero bueno, se puede ir mejorando la autoestima. Quizás no tener una autoestima la pera de limonera, pero sí se puede, siempre se puede mejorar todo. El 7 es un victimismo existencial que resulta que todas las cosas que les pasan son siempre culpables los demás. Vamos a ver, un niño es un niño y siempre, bueno, pues la gente que es adulta a su alrededor, pues es la que hace las cosas, la que acciona en el mundo y por tanto ellos son los que están ahí, ¿vale? Un profesor que va y que viene, los padres me llevan al colegio y vuelvo, me llevan a los sitios, me ponen la comida, me arreglan la ropa, me mandan a dormir, me dan permiso, ¿no? Entonces, claro, en realidad em, estas personas, digamos, se ven a sí mismos como unos niños, pero por otra parte también
en realidad carecen de autocrítica completamente. Ellos no pueden asumir la capacidad de análisis para identificar cómo en cada situación problema o conflictivo ellos han tenido como parte integrante de ese conflicto, pues han tenido, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues unos han hecho y dicho cosas, los otros han hecho y dicho cosas, y yo he hecho y dicho cosas. Entonces, tu parte de responsabilidad, no, de eso no tiene autocrítica, ¿vale? Entonces, ellos se la empañan para darle la vuelta y ellos nunca tienen, en esa ecuación no han participado. Estaban ahí de pegote, ¿vale? Entonces, si la relación con los compañeros de trabajo se ha deteriorado, pues ellos se van a ver como víctimas de una suma de rechazos, de comentarios hostiles, de agresiones verbales y hasta gestos hostiles mega violentos. Pero eso es porque ellos se ven como víctimas de acoso en situaciones que no lo son ni de lejos. O sea, yo he escuchado a gente decir que me acosan y digo, bueno, documentamelo, grábame las conversaciones, a ver todo lo que tú tengas. Y cuando lo estás leyendo, pues vamos a hacer un análisis de texto, comentario de texto. Vamos a ir fracción por fracción a ver si tú estás interpretando lo mismo que yo. Y vamos a ir analizando esto. Hasta que al final digo, no nos queda más remedio que llegar a la conclusión de que aquí no hay ataque, de que aquí no hay intención, de que, digo, ¿y cómo le dirías tú a una persona que realice una tarea para que no se le olvide? Digo, dile tú a la persona. Dice, bueno, claro, que se lo diría de la misma manera. Utiliza, digo, bueno, pues entonces, ¿por qué cuando te lo dicen a ti es un ataque, cuando tú se lo dices a los demás no? Entonces tienes que llegar ese grado de análisis de situaciones para que esa persona se vaya dando cuenta una tras otra hasta qué punto, sí o no. Esto también lo puedes hacer con un amigo, también te lo digo, ¿eh? Con un buen amigo que te conozca bien. Pero también escuchar este tipo, ellos tienen una persona de mucha confianza para que le crean a esa persona, ¿vale? Porque 9 tiene una percepción muy sesgada y una manipulación muy gorda de la narrativa personal. Se vuelven expertos en darle la vuelta a cada situación para verse como víctimas de los demás, de las circunstancias, de la vida y de la política. Pero desconocen ni siquiera perciben el poder de tomar el control que tienen ellos mismos sobre cada situación. Uy, que no lo hicieran y que los demás en realidad no han sido tan agresivos con ellos, ¿vale? Entonces aquí, 10. Aquí te voy a hablar sobre la depresión, sobre el estrés social. No la depresión, siempre hay un componente depresivo en estas personas porque vivir en este mundo de porquería que tienen en la cabeza es muy difícil y es deprimente. O sea, yo que soy muy pura vida y en la idea de vivir y siempre con colores vivos, ese tipo de personas pues tienen una paleta emocional interior muy gris, muy negra. Viven algunas veces ellos te dicen, alguna persona me ha dicho, es que mi oscuridad es mucha. Entonces, claro, cuando yo me expongo, es mucho estrés vivir bajo la lupa constante de los demás, bajo la creencia de que en todo momento se está expuesto a los demás y que me van a dañar, que a la hostilidad del entorno, a que las demás personas van a por mí, y es como vivir en un acoso psicológico imaginario, ¿vale? No tiene ni por qué ser verdad, pero es la creencia firmemente, es lo que cree firmemente esa persona. Entonces, hace que esté en hiperalerta y que se esté sobreprotegiendo todo el día, evitando la interacción social, en hipervigilancia de la conducta de los demás alrededor, atribuyendo los comentarios que reinterpretan retorticeramente de formas muy creativas y hostiles a uno mismo, reinterpretando cada microgesto, cada lo que dijo, pero lo que había implícito de debajo, leyendo entre líneas. Hostia, esta es mucha energía, es mucho curro todo el día, ¿eh? Entonces esto es agotador, es muy difícil de llevar todo esto, por lo que igual tratan de interactuar lo mínimo posible, o sea, lo justito que se haya imprescindible, y se sobrecargan mucho con la interacción social. Esto puede confundirse con fobia social. Eh, es más que es fobia social, ¿vale? Es que realmente están en esta reinterpretación constante. Es más profundo. Entonces, hablando de la depresión, pues bueno,
estas personas tienden a ser cuando viven en este desgaste permanente, esto les quita mucha energía. Entonces, dejan de autocuidarse, dejan de realizar sus tareas cotidianas de autocuidados, dejan de dormir las horas necesarias, o a lo mejor duermen muchísimo más, empiezan una cosa y no la terminan, empiezan un curso y lo dejan a medias, un libro lo dejan a medias, una actividad de, bueno, venga, voy a dibujar ahora, o voy a cuidar me voy a comprar una planta, voy a cuidarla. Buah, a los 5 días ya no la hacen ni caso, la planta se te ha muerto, ¿vale? Y mucho abandono de sí mismo. Te das cuenta que el autocuidado personal, tanto de higiene, de imagen, de corte de pelo, ahí hay mucho que no se hace. Y bueno, pues todo esto, toda esta, toda esta rigidez mental me va creando una intolerancia a la frustración, que ya lo he comentado un poquito arriba. Claro, si yo necesito tener razón siempre, soy hipersensible a la crítica y creo que tengo el derecho de conseguir todo tipo de premios y todo tipo de cosas, y resulta que la vida no me los da, porque llego a la vida al mundo del trabajo y me dicen aquí a currar como uno más, aquí a esperar y ponerte la cola de los ascensos, a ver qué pasa. Pues claro que cuando no me salen bien las cosas o no me gusta la película de cine a la cual acabo de ir o la obra de teatro o lo que sea, pues la frustración no la llevas. Entonces puede causar, claro, muchos conflictos interpersonales, mucha respuesta de ira, de enfado, de cabreo. Respira, respira un poco. No adoptes esos aires de superioridad, de egoísta o de carece de empatía, porque no es la cuestión. Entonces, cuando tenemos baja autoestima, vivimos desde el ego reactivo, desde el miedo al mundo y a los demás, al mundo y a los demás. No vivimos desde el amor propio a uno mismo y hacia los demás, ¿vale? Y bueno, la pregunta del millón, lógicamente. ¿Que nos has estado? Y la pregunta del millón, que nos has estado diciendo, vale, Mónica, ya nos has hecho una biografía maravillosa y estupenda, pero ¿cómo se sana la autoestima? Bien, pues lo primero es tomar una decisión. Haber llegado al conocimiento de, bueno, mi problema, lo que yo tengo es de raíz una baja autoestima, eh, y quiero salir de aquí. Yo sé que la gente más joven pues lo tiene más fácil porque tiene menos años de haber creado un hábito que ya ha hecho un surco neuronal. Aquel surco ya tiene 10 metros de profundidad, 30 metros de ancho, aquello ya es un canal de la Mancha. Vale, entonces yo sé que vamos a tener muchas fuerzas en contra. Lo primero es la fuerza del hábito, el apego al hábito, romper ese apego a ese hábito, ¿vale? El miedo a salir de la zona de confort. Así he estado yo viviendo durante muchos años, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué más quieres que te explique? El riesgo de salir de mi caja mental. Y cuando salga, ¿qué? Yo estoy acostumbrado a vivir aquí en mi caja mental, en mi cárcel. Hostia, pero si yo veo cómo viven otras personas, ya he tenido la suerte y el privilegio de poder verlo, pero ahora no puedo soltar, es el apego, el apego, el apego, hay que trabajar el desapego, hay que trabajar el desapego. Yo sé que es un esfuerzo muy duro, cuantos más años lleves viviendo de esta manera es peor, porque ya tienes más experiencias de, ¿has visto las veces que la gente me ha tratado mal? ¿Has visto las veces que he tenido problemas serios? Además, yo no tengo experiencia de interaccionar positivamente con la gente, de pasarlo bien, de sentirme cómoda. Como no tengo esas experiencias, no puedo decir, bueno, pues ahora voy a dejar de vivir así para vivir con experiencias positivas, pero si no las he tenido. O una alguna vez, pero yo la interpreté mal, la reinterpreté mal y claro, si solamente estuve una o dos veces en interacción con grupos y me sentí mal porque estaba, sobre todo, incómodo, porque estás esperando que en cualquier momento pase algo, explote la bomba y al final te marchas. Entonces, si las pocas ocasiones es al final me marcho, en 10 minutos, en 5 minutos, pues nada. Entonces,
otras veces, otra cosa que también pasa es porque dices, bueno, eso yo no lo voy a poder alcanzar, yo ese objetivo no es para mí, ¿vale? Entonces, les cuesta mucho, cosa que intelectualmente lo entienden, pero emocionalmente no, asumir que en realidad el que tengo el control de mi bienestar soy yo, que no lo tienen los demás, que yo le he entregado el control a los demás, a las situaciones, a las creencias, pero que el control es mío. O sea, esto no, yo me doy cuenta que no lo entienden, ¿vale? Cambiar esta atribución, esto es un proceso muy lento. Cambiar las creencias es un proceso muy lento. Fruto de pequeños logros cotidianos, pasito a pasito, de reencuadrar una y otra vez, de ir viendo, ¿no? Y de también la voluntad que una persona quiera, porque la baja autoestima es difícil de trabajar, ¿vale? Esto necesita de la mano de un guía en quien el sujeto confíe realmente, que le inspire a creer en sí mismo, y todo es un caminito que se llama, una hoja de ruta que se llama empoderación. ¿Qué es la empoderación? Pues es el proceso por el cual recuperas tu poder personal, tomas las riendas de tu vida y te atreves a vivir tus sueños, a vivir quien tú realmente eres, tus valores, a ser tú mismo. Y recuperas la autoestima en su justo punto. Dejas de vivir ese personaje permanentemente en la oscuridad, bajoneado, victimista. Pasas a ser una persona luminosa, vitalista, optimista, con ganas de vivir con energía, ¿vale? Entonces, para que tengas unas pinceladas, esta empoderación tiene que ver con fortalecer la fortaleza interna, la fuerza de voluntad, importante, la energía, el empuje, es un acto de autodeterminación, de yo decido, de un poder de decisión, es trasladar la motivación a que sea intrínseca, yo puedo, y es asumir el liderazgo de su vida. Un adulto es el responsable, toma la responsabilidad de mi tiempo, de mi libertad y de mi vida. Un niño no. Un niño está en manos de papá o mamá o de los adultos que lo cuiden. Por tanto, no lideran su vida, ¿vale? Tomar el control de tu bienestar emocional y físico es muy importante. Y con esto, pues quiero ver que con esto te haya sido digamos, es un vídeo no demasiado largo, pero bueno, que con esto te va a dar un poco las claves de cuáles son los elementos que se integran y que vertebran el autoestima y cuáles son los puntos que teníamos que trabajar. Evidentemente, en un vídeo no te puedo explicar cómo se trabaja todo esto, para eso necesitaríamos un programa de intervención mucho más largo, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues si esto te ha parecido de valor, suscríbete al canal, reenvía este vídeo a otras amistades o conocidos que tú creas que les puede ser de ayuda y nada más. Te veremos por el canal. Muy bien. Chao, chao.